Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, por estar interesado en el tema de las nativas. La verdad que estamos muy contentos. En el día de ayer tuvimos una charla muy interesante de Florencia, basada también miembro acá de la red de Lomas de Zamora, y tuvimos un pequeño percance con la computadora y no se llegó a grabar, así que bueno, no pudimos grabar el video, pero hasta en el día de hoy estamos grabando con 2 computadoras, así que tenemos la esperanza que va a quedar colgado en algún lugar. Muy bien. Sigo aceptando gente, así que muy bien. En el día de hoy vamos a hablar un poco de las mariposas y las plantas autóctonas, ¿no? Las plantas relacionadas a esas mariposas. Ahí va. También les quería recordar que en el día de mañana y pasado, tanto sábado y domingo, también va a haber 2 charlas que vamos a presentar por la misma plataforma y en el mismo link. En el día de mañana, sábado 25 de julio, va a ser sobre soberanía alimentaria, más que nada de plantas autóctonas, comestibles, y en el día domingo tenemos una charla con los chicos de Biocorredores, que también a las 18 horas, que va a ser directamente con el mismo link que tenemos acá. Ahora en un ratito, cuando empecemos la charla, los colegas van a ir colgando en el chat las diferentes redes que tenemos tanto Facebook, Instagram, para que nos podamos mantener en contacto. Muy bien. Perfecto. Muy bien, también queremos agradecerles a varias asociaciones que están también con el tema de las nativas, con estar en la defensa de lo que es el ecosistema autóctono propio de acá. Entre ellas tenemos a la Asociación Civil Naturalista y Entomológica de Argentina, a la agrupación PEMASU, Vecinos Autoconvocados de Santa Catalina, Organización Pimalquén, Amigos del Jardín y la Ecología Urbana, Canteros Silvestres, Museo Magna Santa Catalina y Red de Jardines Silvestres Santo Tomé Santa Fe. Así que estamos muy contentos de que esta idea de las plantas nativas sea cada vez más grande y llegue al alcance de muchas personas. No, nuestro plan no es que esto sea solamente para unos pocos, sino para que la mayoría, que sea... ¿Me escuchan bien todos? Porque están todos muy callados, no sé si estaré hablando solo. Acá perfecto, está. Joya. Perfecto. Estamos muy contentos de que esto pueda llegar a cada vez a más vecinos. Nosotros somos una red que cumple 1 año, y bueno, decidimos hacer este circuito de charla para el día de hoy. Y bueno, contentos estamos, la verdad, de la repercusión que tuvo y la gente que se interesa en ayudar y aportar su granito de arena al medio ambiente, ¿no? Yo hablo también de mi caso. Yo estoy hace aproximadamente 3 meses con los chicos. Me interesaba todo el tema de las plantas, no tenía mucho el mundo de las nativas, no sabía muy bien qué era. Hasta que, bueno, nada, empecé a prestar un poco de atención al jardín, ¿no? Salía afuera y veía cierta mariposa, que no todas las mariposas eran iguales, que había gusanos comiéndose las plantas. A lo primero que vamos, ¿qué es? Matar, a sacar todo, lo que uno quiere. Después te das cuenta que cuando empezás a estudiar un poco, a leer un poco, te das cuenta que capaz la mariposa que uno tiene afuera es el gusano que mató en la planta. Entonces, está bueno también ser observador. Creo que tenemos las ganas de que muchas plantas que hoy en día se consideran yuyos puedan ser plantas ornamentales tranquilamente y plantas que aporten al medio ambiente. Quizás hay que corrernos un poco la idea de querer tener la mejor flor, la flor más llamativa, y reconocer un poco lo propio, que también es muy lindo, muy interesante, y es empezar a ver también el jardín con otros ojos. Más allá de tener plantas lindas, también podemos tener especies de mariposas, colibríes. Creo que acá a la mayoría les encantaría salir afuera y ver muchos colibríes, muchas mariposas. Sería el paraíso para muchos. Bueno, vamos ya, no le voy a robar más tiempo, es un poquito de nosotros. Ahora va a empezar a hablar Jeremías, va a hablar un poquito de esta relación de las plantas autóctonas con las mariposas, más que nada lo de lepidópteros. Jeremías Ponte es miembro fundador de la Asociación Civil Naturalista y Entomológica Argentina. Trabaja en el Parque Municipal Finky, quizás sea muchas personas de acá de Lomas de Zamora, Turdera, Temperley, lo suele conocer, y bueno, es un parque bastante grande, igual él va a contar un poco mejor, ya que trabaja ahí, pero es un parque bastante grande que tiene especies autóctonas y especies también que no son autóctonas, pero bueno,
Ahora lo dejo con Jeremías y cualquier pregunta que tengan, si llega a andar mal el audio, lo ponen en el chat, que vemos cómo lo vamos solucionando. Las preguntas las pueden poner, yo lo voy interrumpiendo a Jeremías si no es que se enoja, y le vamos haciendo un par de preguntas para que quede todo bien claro. Igual al final lo vamos a quedar un ratito más, también explicando un poco, y nada, un poquito es eso. Así que nada, ahora les pedimos a todos si pueden silenciar la cámara y el micrófono por una cuestión de red, haciendo un poquito mejor. Ahí Jeremías va a compartir la pantalla y a todos les va a llegar. Lo van a ver directamente, no tienen que tocar nada. Igual cualquier cosa, si no lo llegan a ver, este video va a quedar grabado. Si tenemos suerte, este video queda grabado. Bueno, Jere, cuando quieras. Gracias Dale, a ahí todos. estoy compartiendo la pantalla. Perfecto. Bueno, bienvenido a todos los que se va sumando. Todavía la charla no empezó, estuvimos hablando un poquito de nosotros, de qué es lo que hacemos. Y ahora Jeremías va a empezar a explayar el tema. Díganme si se ve bien. Bueno, yo ahí estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve bien, Cristian? ¿Lo ven? Yo lo veo bien, no sé si lo demás lo pueden ver. Se ve Bueno, yo perfecto. como no puedo ver el chat, Sí, se ve bien. listo. Perfecto. ¿Pusieron a grabar? Pusimos a grabar. Está grabando supuestamente. Buenísimo, Bueno, gracias. Por favor. me presento. Soy Jeremías Ponte, un poco la presentación ya la hizo mi compañero Cristian. Soy miembro fundador tanto de la Red de Jardines Silvestres de Lomas de Zamora como de la Asociación Civil Naturalista y Entomológica de Argentina. Y en esta charla vamos a hablar un poquito acerca de las plantas autóctonas y la relación directa que tienen con tanto las mariposas como con las polillas, ¿no? Primero que nada, vamos a explicar un poquito de qué se trata estas relaciones y qué es una mariposa. Las mariposas, como todos los insectos, cumplen un rol fundamental en el ecosistema y están estrechamente emparentados con las plantas. Esta relación surge de años y años de evolución mutua en el mismo ambiente, en el mismo sector. Por ejemplo, una de los ejemplos que tenemos acá en Buenos Aires es la Passiflora caerulea, la pasionaria, que en una sola planta se encuentra un universo de insectos y de aves y de otros artrópodos que viven o habitan gracias a esta sola especie de planta. Por ejemplo, acá vemos 3 insectos que son que es muy común encontrarlos en la Passiflora caerulea. Acá tenemos al Cacocelis nigripenis, que es un crisomélido que se encuentra siempre asociado a esta planta, la Olimenia istrio, que es la famosa chinche del maracuyá, también extremadamente asociada, de hecho su nombre común la asocia automáticamente a la planta, y una oruga de espejitos, o Agraunis vanilae, que es la planta hospedera, la Passiflora es la planta hospedera de la oruga de esta mariposa. Bien, estas relaciones que se dan gracias a la existencia de algunas especies de flora autóctona, se pueden dividir en relaciones directas, que son las que la planta sirve directamente de alimento o de sustento, incluso también puede llegar a servir de refugio, que están divididas las directas justamente en perjudiciales
hablando desde el punto de vista de la planta, en las que, por ejemplo, como vimos recién, un insecto se puede alimentar de los tejidos, como pueden ser las hojas o el interior, si es un árbol, en las maderas, o de su savia, son perjudiciales para la planta. Y otras benéficas, como por ejemplo los insectos polinizadores. Después, también, hay otras relaciones indirectas que se generan gracias a la existencia de estas especies autóctonas, que son la de todos los otros organismos que no se alimentan, ni se nutren, ni viven directamente de la planta, pero que sin todo este pequeño universo que se genera en ella, no podrían existir. Por ejemplo, animales predadores, ¿sí?, que se alimentan de los que están, ya sean los polinizadores o las orugas, o demás insectos que habiten la planta, como también pueden ser, yo no me voy a meter en el tema de las aves, pero hay aves que utilizan las plantas para poder construir sus nidos y demás. Bonito dibujo, me encantó. ¿Qué tiene, un super corazón? Acá tenemos un buen ejemplo. Acá a la izquierda tenemos una oruga de Actinote pelenea, que es la mariposa, se me fue el nombre. Yo no soy muy amigo de los nombres comunes, así que sepan entender que algún nombre común se me va a escapar por ahí. Es una perezosa común que se alimenta de la Straupatorium inulifolium, que es la chilca de olor. Este sería un buen ejemplo de una relación en la que la planta sale perjudicada, digamos, le sirve su tejido de alimento a la oruga. Otras, como por ejemplo acá tenemos una yuyera, una Leptotes cassius, si bien también la mariposa se nutre de la planta como punto a favor, como beneficio, es polinizada por esta mariposa, ¿no? Por este insecto. Acá tenemos los ejemplos de las indirectas, en donde una larva, en este caso de una Disquema sacrifica, que es una polilla, Erebidae, fue parasitada por un himenóptero, una avispa de la familia Braconidae, y sin la presencia de esta planta, de la planta hospedera de la Disquema sacrifica, cuando hablamos de plantas hospederas, hablamos de la planta de la que se nutre la oruga. Sin esta planta, la oruga no existiría y la avispa no podría parasitarla para poder cumplir su ciclo. O sea, las plantas son la base de todas estas relaciones biológicas. Acá tenemos, por ejemplo, a la derecha, una Misumenops, un tomícido, una araña, las famosas arañas cangrejo, predando una Leptotes cassius, como la que vimos en la diapositiva anterior. Estas arañas, bueno, aprovechan, se camuflan entre las hojas o entre las flores y esperan a que aparezcan estos polinizadores y, bueno, los predan y se alimentan de ellos. Entonces, estas relaciones indirectas, más allá de que no estén directamente relacionados a la planta o no se alimenten directamente de ellas, no existirían si no estarían estas plantas autóctonas presentes en el ambiente. Por eso la importancia de incluir las mismas en nuestros jardines, nuestros espacios urbanos y demás. Acá tenemos otros ejemplos. A la derecha tenemos un mántido predando una mosca. También, bueno, todos sabemos cómo las mantis se camuflan entre el follaje o entre las flores y esperan a que aparezcan estos
estos individuos que muchas veces son beneficiosos, como en este caso las moscas son polinizadoras, y en este caso esta avispa, una avispa colorada, una polistes, del género polistes, se está predando, está alimentándose de una oruga de Agraulis, de mariposa espejito, con lo cual, fíjense cómo si el ambiente está sano y si estas plantas autóctonas están presentes, el ambiente se autorregula y todos los organismos se regulan entre sí y no hay, sacando alguna quizás explosión demográfica totalmente natural, después no hay problemas ni de plagas ni de nada. El ambiente, si está sano, se autorregula solito. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito de mariposas. ¿Qué son las mariposas? Las mariposas son insectos. Como todo buen insecto, está dividido en 3 segmentos: cabeza, tórax y abdomen. Tienen un exoesqueleto duro, ¿sí? Son organismos invertebrados. Las mariposas y las polillas, particularmente, pertenecen al orden Lepidoptera, que viene de la conjunción de 2 palabras griegas, que es lépidos y pteron, que lépido quiere decir pelo y pteron alas, o sea, la conjunción quiere decir alas peludas. ¿Por qué alas peludas? Acá se ve bien en esta imagen que tenemos a la derecha, es la ampliación de un ala de Agraulis vanilae, de espejitos, y se ven todas estas estructuras que parecen escamas, que en realidad son pelos acanalados y achatados, que son los que forman que lo cual durante su vida sufren una completa, ¿sí? Que consta de 4 bien diferenciados entre sí, en donde entre estadios los tejidos se desarman y solo reforman a un organismo totalmente diferente que, y que la pupa y adulta y sigue y, por ejemplo, una cosa al tipus, así, nutrición de suga, digamos, en todas estas cosas de nuestra arriba a la derecha, la oruga, alimentándose, en este caso, justamente de una araugia, de un tasi. A la izquierda, abajo, la pupa de la Danaus, de la mariposa monarca, y a la derecha, abajo, el adulto, una hembra en este caso, perdón, un macho. Estas estructuras que están acá, no sé si llegan a ver mi cursor, pero esas estructuras que están en las alas posteriores se llaman androconias y están presentes en los machos y no en las hembras. Bueno, hablando un poquito de la oruga, que en muchas especies es el estadio más largo, en el que pasan la mayor parte de su vida. En general, la mayoría de las especies se alimentan de materia vegetal, de los tejidos de las plantas.
ya sea, las más conocidas quizás se alimentan de hojas, como en este caso tenemos una foto de una Rothschildia jacobaeae, una mariposa de las Chilcas, alimentándose justamente de una Baccharis salicifolia. La gran mayoría de las especies que conocemos se alimentan de la parte foliar de las plantas. Sin embargo, existen otras especies como, por ejemplo, la flotadora enana, que es la Strimon basochi, que se alimenta de las flores de la lantana cámara más al norte y de la lantana megapotámica acá en Buenos Aires. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen de una oruga de una polilla de la familia Cecidae, una Sidantenon myopaeciformis, que se alimenta de la madera, digamos, del tejido interno de algunos árboles exóticos. Algunos, o sea, tiene importancia económica porque se daña algunos cultivos, como por ejemplo, el de los manzanos. Pero se alimentan ni de hojas ni de flores, sino de la madera. Después, acá, a la derecha, tenemos una oruga de Clorostrimon simaetis, banda de plata, es otro licénido, otra frotadora, que esta se alimenta solamente de las semillas del globito cipó, del Cardiospermum grandiflorum, Cardiospermum alicacabum. Son las plantas nutricias de esta especie que solo se nutre de sus semillas. Dentro de la familia Cecidae, volviendo a la imagen anterior, hay algunas que también se alimentan de semillas de una planta que está acá en Buenos Aires, que es la Cayaponia bonariensis. Tienen algunas orugas que se alimentan de las semillas de sus frutos. Hablemos un poquito de la pupa. La pupa, junto con el huevo, es el periodo en el que más estático está el lepidóptero. De hecho, en la mayoría de los casos, la única parte que tienen segmentada y que pueden, mejor dicho, articulada, no segmentada, y que pueden mover es solo el abdomen, y no es en todos los casos. Estos periodos de pupa pueden llevar varios meses en algunas mariposas, o apenas una semana o 10 días en las mariposas diurnas en verano. Las diferentes tipos o formas de pupar que adoptan están divididas en las que están suspendidas, que son las más comunes de ver, a las que estamos más acostumbrados, como por ejemplo, unos buenos ejemplos son la espejito o la monarca. Adoptan esta forma de pupar suspendida, tejen una almohadilla de seda y con una parte que está al final de su abdomen, que se llama cremaster, quedan colgadas. Ese cremaster, digamos, es como, para que lo entiendan, es como un abrojo. El cremaster se agarra a la almohadilla de seda y quedan ahí colgadas, suspendidas, hasta que finaliza su ciclo y emerge el adulto. Hay otros ejemplos, como por ejemplo las cinguladas, que un buen ejemplo acá en Buenos Aires son la Batus polidamas, la borde de oro, y la Heraclides toas, la limonera grande, que también se agarran con el cremaster, enganchan su cremaster en una almohadilla de seda, pero a su vez tejen un cinturón que las hace quedar erguidas, digamos, paradas en la rama. Ahora en la diapositiva que viene vamos a ver un ejemplo de cada una. Después tenemos encapsuladas, ¿sí?, que son las que tejen un capullo y se ayudan de la materia vegetal de la planta nutricia.
por ejemplo, la Automeris naranja, que es un satúrnido, una polilla. Ella, cuando está por pupar, empieza a tejer con las hojas del árbol donde estuvo alimentándose, empieza a tejer un capullo en el cual va a pasar su etapa de pupa. Otra, por ejemplo, es la Phocides polybius, el saltarín sangrante, que también uno las ve muy seguido en las anacahuitas y tejen estos capullos acompañados con las hojas de las anacahuitas y pasan su etapa de pupa ahí dentro para emerger después cuando son adultos. Otras, las que están enterradas, lo hacen algunos esfíngidos, algunas esfinges, también algunos satúrnidos, y también, hablando de pupas enterradas, algunas especies de las familias Riodinidae, las hormigueras, y algunas especies también de la familia Licenidae, las frotadoras, también pupan enterradas porque son mimercófilas. ¿Qué es la mimercofilia? Tienen asociaciones directas con hormigas. Entonces muchas son llevadas por las hormigas al interior del hormiguero, donde las protegen, ellas se alimentan, pupan dentro del hormiguero y luego el adulto emerge como cualquier otra mariposa y son polinizadores y cumplen el mismo ciclo que el resto de las mariposas que conocemos. Otras pupan desnudas en el suelo, puede ser entre la hojarasca o incluso entre el pasto. Si el pasto está largo, es muy común ver algunas, si removemos un poco el pasto, ver alguna pupa de alguna polilla. Y otras tejen capullos, como por ejemplo la mariposa de las chilcas, que estaba arriba alimentándose de la oruga. Ella teje un capullo bien denso, en general en la planta o cerca de la planta de donde se alimentó. Ahora vamos a seguir con la diapositiva que sigue y acá tenemos unos cuantos ejemplos de esto que les hablaba. Las que cuelgan de su cremaster, ¿sí? Esto es una pupa de espejitos, de Agraulis vanilae. Fíjense cómo acá tejió su capullo, su almohadilla de seda y con su cremaster quedó suspendida, ahí colgada, hasta que termine su ciclo. Y lo que les contaba, lo que les decía acerca de las cinguladas, es esto. Ellas también tejen una almohadilla y se enganchan con su cremaster a la almohadilla, sino que también tejen un cinturón, que acá en la que es verde se nota bien, un cinturón que las mantiene erguidas, las mantiene levantadas, y le das este aspecto de hoja seca o en el amarrón de hoja seca, en la otra de una hoja verde viva, pero que las hace pasar desapercibidas para los depredadores. Arriba a la izquierda tenemos una pupa de polibio sangrante. Abajo tenemos una pupa de Ascalafa odorata, la mariposa más grande que tenemos acá en Buenos Aires, que es la polilla bruja, también llamada polilla de la muerte en otros lados, tiene varios nombres. Ella se alimenta del ñapinday y cuando termina de alimentarse la oruga baja y pupa entre la hojarasca, sin enterrarse, sin tejer ningún capullo ni nada por el estilo. Acá en el medio abajo tenemos a la Eacles imperialis, que es un satúrnido, la polilla imperial, que ella se entierra, bajo tierra forma una cripta,
y ahí es donde pupa, de hecho acá atrás ven los restos de el pelecho, que eran la piel de la oruga, queda todo abajo y ella emerge, se desentierra, sale a la superficie, cuando ya termina la etapa de pupa, emerge el adulto. Abajo a la derecha, perdón, tenemos un ejemplo de una Paracles, un erébido, que tejen su capullo no solo con seda, sino también con los pelos de la piel de la oruga, digamos. La misma oruga va dejando sus pelos entrelazados a los hilos de seda que forman su capullo. Ahora vamos a hablar un poquito de los adultos, la parte quizás más linda, ¿no? Lo que uno está más acostumbrado a ver. Los adultos de muchísimas especies, especialmente acá en zonas templadas, son polinizadores, son importantísimos polinizadores, ya que la mayoría de las especies en zonas templadas se alimentan de néctar. Esto no ocurre en otros lugares más tropicales donde se alimentan tienen otras fuentes de alimentación, otros productos. En cuanto a las formas, tamaños, diseños, alares, colores, que es incontable. Los mismos pueden ir desde algunas familias que tienen individuos pequeños, de no más de 10 milímetros, hasta, como vimos ahí arriba, estaba la pupa, de la escalafa dorata, que supera largamente los 15 centímetros de envergadura. También la limonera es una mariposa muy grande que no pasa desapercibida si está en un jardín. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí?, de estos seres. Acá tenemos, por ejemplo, arriba a la izquierda una Aelopos alimentándose, libando en una duranta erecta. Lo interesante de esta polilla, este esfíngido, es que adopta un nombre común de un esfinge europeo, le llaman esfinge colibrí, y es una polilla que vuela completamente de día, a plena luz del día, y justamente recuerda a un colibrí porque tiene esta capacidad de suspenderse enfrente de las flores que está libando. Otra, acá arriba en el medio, tenemos una Heráclides anquiciades, o mancha rubí, también le dicen por estas dos manchas de color rojizo que tienen en las alas posteriores, que también es una mariposa grande que no pasaría desapercibida en ningún jardín si está tremulando, libando sobre alguna flor. Arriba a la derecha tenemos una Heliopete sombrina, una hembra, que esta es una mariposa de la familia Hesperidae que no supera los 30 milímetros de envergadura, o sea, es una mariposita chiquita, así como en las diapositivas anteriores vimos a una yuyera libando, también son mariposas chiquitas, en contraposición a estas mariposas enormes que estamos viendo. Por ejemplo, acá abajo a la izquierda está la Ajalafa odorata, que les decía es la mariposa, el lepidóptero más grande de la provincia de Buenos Aires. Llega a medir más de 150, 160 milímetros de envergadura alar, que es la distancia que hay desde la punta de un ala hasta la otra. Y acá la mariposa de las chilcas, la Rochilia jacobaeae, que ella, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, no se alimenta, no es polinizadora, porque los satúrnidos no tienen desarrollado el aparato bucal, que es la probóscide, que fíjense que en esta imagen se ve clarito, es esta espiritrompa que les permite libar el néctar de las flores.
acá está justamente, bucal, o lo tienen muy poco desarrollado, viven de las reservas adquiridas durante su etapa de oruga. No pueden alimentarse cuando son adultos, entonces tienen que vivir de esas reservas. Acá a la izquierda tenemos una polilla, la cerura argentina, un notodóntido, que se alimenta del sauce criollo. Y a la derecha una Automeris coresus, una mariposa bastante grande que tenemos acá en Buenos Aires, bastante llamativa, que ninguna de las dos, al carecer de aparato bucal, cumplen su función polinizadora, ¿sí? Otras, lo que les explicaba un poco más arriba, que están presentes acá en Buenos Aires y que no cumplen grandes funciones o no cumplen su función como polinizadores y sin embargo sí se alimentan. ¿Por qué? Porque se alimentan de otros productos que hay en la naturaleza. Por ejemplo, acá vemos a la izquierda una Doxocopa laurentia, una zafiro del talar, le van absorbiendo sales al costado de un arroyo o algún curso de agua, estas son actitudes que toman los insectos, especialmente en lugares tropicales, donde muchas veces las flores están en el dosel de la selva y son difíciles de alcanzar. Entonces muchas evolucionaron para alimentarse de otros productos, como por ejemplo las sales, heces de animales, como la Diaetria candrena, que es la mariposa 80, que es muy común verla acá sobre la costa del Río de la Plata, también sorbiendo las sales sobre heces de animales. O una Storisodius, también una mariposa bastante grande, imponente, que si bien es rara en la provincia de Buenos Aires, hay algunos registros, especialmente en la reserva de Punta Lara, alimentándose de los jugos de bananas en descomposición, ¿sí? Todas estas especies, estos son buenos ejemplos, de mariposas que se alimentan, pero no del néctar de las flores, entonces no actúan como polinizadores. Jerez, Decime. perdón, acá tengo unas preguntas interesantes que nos van haciendo. Dígame. Por ejemplo, Fernando Barreto pregunta, ¿qué es lo que sucede dentro de la pupa para pasar de oruga a mariposa? Bueno, dentro de la pupa lo que sucede... ¿Cómo? Magia no, ¿eh? No. Lo que sucede es que todos los tejidos, o la mayoría, porque queda tejido muscular, se disuelven, por decirlo de alguna forma, y se reacomodan, se reestructuran para darle forma después a la mariposa, a todas las estructuras que tiene la mariposa, como su probóscide en caso de tenerla, las antenas bien desarrolladas, las alas en caso de tenerla, hay algunas polillas que no tienen alas. Pero digamos que lo que sucede a grandes rasgos es una disolución de todos los tejidos de la oruga para, bueno, formar parte después, reacomodarse y conformar un individuo adulto, una mariposa. Perfecto. ¿Tenés alguna otra pregunta? Sí, después los chicos del grupo Observadores de Aves de Rosario pregunta, debe ser por las mariposas nocturnas, ¿y por qué buscan las flores si no pueden alimentarse? No todas las mariposas nocturnas no se pueden alimentar. Ay, perdón, ahí aclaré, puso por los satúrnidos. Por los satúrnidos. No buscan las flores los satúrnidos. Los satúrnidos en general, de hecho hay especies que se desplazan muy poco las hembras de su planta hospedera, prácticamente quedan ahí sin moverse, sin volar, hasta que aparezca algún macho para completar el ciclo. No le prestan atención los satúrnidos a las flores. Algunas polillas que sí le prestan mucha atención a las flores, después lo vamos a ver, son los efíngidos, que se alimentan del néctar
los efíngidos que vuelan de noche, se alimentan del néctar de muchas especies de plantas que abren sus flores a la noche. ¿Alguna otra, Cristian? Bueno, hasta el momento no. Recuerden a todos los participantes que pueden ir escribiendo la pregunta que necesiten, que piensan, que se les ocurra. Ninguna pregunta es mala, así que nada, que tengan la libertad de hacerlo. Así que te dejo tranquilo, Jerez, para que sigas explicando. Gracias. Bueno, buenísimo. Ahora sí, vamos a hablar directamente de cómo podemos hacer para incrementar la cantidad de biodiversidad en nuestros jardines y en la zona en la que vivimos. Para que todo esto que vimos acerca del ciclo de vida de las mariposas se cumpla, es necesario que estén las plantas nutricias y las plantas, tanto nutricias de la oruga como nutricias de los adultos, a estas plantas las llamamos nectaríferas, es necesario que estén para poder cumplir todo el ciclo. Las plantas son la base de la cadena trófica en casi todos los ecosistemas de la Tierra. Por lo tanto, es importante incluir todas estas especies, ya sea en nuestros jardines, en nuestro arbolado urbano, en nuestros espacios públicos. Esto va a hacer que no solo aumente la cantidad de mariposas, sino la biodiversidad en general, la cantidad de especies. Como ya vimos antes, estas plantas autóctonas no solo benefician a un grupo o a un orden de animales, sino a un montón. Se genera una dependencia y una simbiosis completa de un montón de grupos animales. Vamos a hablar un poquito de las plantas nutricias. Hablamos de las plantas que le sirven de alimento a las orugas o larvas de mariposas. Acá tenemos, por ejemplo, a tres especies del género Danaus. Acá a la izquierda tenemos a la monarca del sur, que es una de las mariposas más conocidas acá en Buenos Aires. En el medio a la Danaus gilipus, que su nombre común es mariposa reina o reina, y a la Danaus eresimus o reina rojiza a la derecha. Les cuento un secreto para poder diferenciarlas, especialmente a la gilipus de la eresimus, más allá de que el color no es el mismo, pero una vez en el campo se le complica por la incidencia de la luz y demás. Si ven estos 4 puntos que están en el ala anterior, estos 4 puntos blancos, en Danaus gilipus, uno está corrido, no está en la misma línea, ¿sí? En cambio, en Eresimus, fíjense que los 4 puntos están los 4 perfectamente alineados. Esta es la mejor forma quizás de diferenciar una especie de otra. Danaus eripus es bastante más fácil de reconocer, ya que tiene muy marcadas las nervaduras de negro y es un poco más grande. Bueno, estas 3 se alimentan de apocináceas, ¿sí? de plantas de la familia Apocynaceae, como por ejemplo la yerba de la víbora, que es la Acpias meliodora, que crece acá en campos más o menos conservados o de pasturas, de los diferentes tipos de taxis, una enredadera. El más común quizás es la Araugia sericífera, y también del Oxypetalum solanoides, que es el plumerillo negro, una planta hermosa con unas flores fucsias, muy, muy interesante para tener en un jardín. Jerez, perdón que interrumpa. Acá Romina nos pregunta, ¿cuál es la temperatura mínima que soporta la oruga y la mariposa monarca? Aproximadamente, ¿no? No, en realidad si la mariposa monarca llega hasta
a vivir en el interior de la provincia de Buenos Aires, así que en cuanto a eso no hay problema. Las especies evolucionaron para poder soportar to- las distintas condiciones climáticas. Lo que sí, bueno, cada uno, por ejemplo, acá la Actinote pelenea, como pasa como pasa el invierno como oruga, lo que hacen es los días de mucho frío, de lluvia, se van de forma gregaria, o sea, se juntan todas las orugas en la base de la planta nutricia. Muchas, como por ejemplo la Graulis, perdón, la Danaus, la monarca, eh, simplemente tratan de refugiarse debajo de alguna hoja o demás, pero en general pasan el invierno como pupas las monarcas. Perfecto. Después, acá Cristina nos comenta que tiene huevos y orugas de monarcas ahora con este frío. Y Perla pregunta, ¿la mariposa monarca entonces no necesita de las asclepias? Acá tengo tase y no se alimentaron de ella. Voy a volver a la diapositiva anterior. La yerba de la víbora es una asclepia. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a poner en nuestro jardín a la Asclepia curasábica, que es una especie exótica y tiene un potencial invasor grande, porque todo aquel que alguna vez tuvo una asclepia en el fondo de su casa sabe que después empiezan a salir por todos lados y las semillas se dispersan muy fácil por el viento, grandes distancias. Entonces, lo mejor es adquirir o poner en nuestro jardín esta especie que es la Asclepias meliodora, que es la especie propia de acá de Buenos Aires. Eh, y habiendo Asclepias meliodora, las Danaus tienen preferencia por esta planta, pero también es común encontrarlas en el Oxypetalum y en las araugias. Eh, Habría que ver quizás si hay mucha asclepia, tienen preferencia por ella, entonces oviponen solo en la asclepia y no en los taxis. Perfecto. Después Fernando entonces dice, por regla general, se puede decir que las mariposas adultas emergen en las temporadas de calor y encontrar orugas o pupas en temporadas frías. Digamos que sí, sí. La mayoría de las especies transitan el invierno o los meses fríos en forma de oruga o de pupa. Y sí, la mayoría de los individuos adultos los vamos a ver en épocas más cálidas, ya sea en primavera, en verano o al comienzo del otoño. Incluso muchas tienen sus periodos de actividad solo en primavera o solo en otoño o en primavera y en otoño y no durante el verano. Como por ejemplo la actinote pelenea o la actinote mamita, que son estas dos que tengo acá en pantalla. Su actividad está centrada en la primavera y en el otoño. También muchas polillas emergen a finales del verano, o sea, en los meses más cálidos no están presentes. Perfecto. Acá solamente para aclarar un comentario de Patricia Boicochea que dice, me encantaría, pero es muy difícil conseguir la mellodora. Sí, ese es también un tema que nosotros estamos evaluando y vamos a hacer en un futuro. El intercambio de semillas también a través de nosotros, cada uno va consiguiendo diferentes plantas y así todos podemos tener diferentes plantas sin gastar tanta plata, porque eso, quieras o no, excluye un poco. Entonces nuestra idea es estoquearnos con varias semillas, con varias especies para tener variedad y intercambiar entre nosotros. Así que es algo en lo que estamos trabajando. Nada, Jerez, seguí, gracias. Bueno, seguimos un poquito con las plantas hospederas que podemos poner en nuestro jardín, incluirlas. Por ejemplo, para la
perezosa común, la Actinote pelenea, como dijimos antes, la Stropatorium minulifolium, o chilca de olor, y también el aliso de río, que es un árbol que se encuentra más en la costa, acá en Buenos Aires, ¿no? En la costa del Río de la Plata. Me quiero detener un poquito en la Stropatorium minulifolium. Es quizá la planta para atraer mariposas por excelencia, porque no solo le sirve de alimento a las orugas de perezosa común, sino que también genera estos pequeños universos de los que hablaba al principio. Sus flores son un faro para no solo mariposas, sino también abejas, avispas, moscas, algunos escarabajos y todos los predadores que vienen tras ellos también. O sea, tener una chilca de olor, tener un Stropatorium en el fondo de la casa hace que aumente exponencialmente la cantidad de especies y la biodiversidad que podemos tener. Para la hermana menos conocida de la Actinote pelenea, que es la perezosa aceitada, podemos poner Senecio bonariensis o Micaña periplosifolia, que es uno de los guacos que hay. Los dos, también el Senecio bonariensis y la Micaña periplosifolia, funcionan muy bien como nectaríferos, ya que el senecio florece a principio de la primavera, cuando todavía quizás no hay tantas flores, y son muy aprovechadas por toda la fauna que se alimenta de néctar. Y la Micaña periplosifolia, que es para mí mi planta favorita, es una enredadera, como su pariente, la Micaña cordifolia, pero su floración es desde fines de diciembre hasta entrado ya el otoño, el invierno. Es más, probablemente si yo salgo ahora podría traer un botón floral de mi caña porque todavía sigue activa. Además, bueno, le sirve de alimento a la perezosa aceitada. Seguimos un poquito con esta subfamilia, que es la subfamilia del Liconinae. La Euptodieta hortensia, que es una especie polífaga. Cuando hablamos de especies polífagas, son especies que se alimentan de muchas especies de plantas, de distintas familias, de distintos géneros. Pero bueno, acá incluí las que son autóctonas de Buenos Aires, como la Passiflora caerulea, la pasionaria o el mburucuyá, y el peine de mono Amphilophilum carolinae, ¿sí? Que también está presente en nuestra ecorregión, en nuestra zona. Acá tenemos abajo una hembra de Agraulis vanilae maculosa, espejitos, quizá la más conocida después de la monarca, que también se alimenta de diferentes especies del género Passiflora, o sea, de diferentes murucuyá. Y acá en Buenos Aires tenemos al murucuyá colorado y al murucuyá común, a la Passiflora caerulea y Passiflora mísera. Esas son las plantas nutricias de las orugas de Agraulis vanilae. Otra, muy común acá en Talares, en el Parque Municipal Finqui, donde trabajo, es una especie bastante habitual, igual que en la Reserva de Santa Catalina, ubicada también acá en Lomas. Es la Hypanartia bella, o bella, o bellísima común, también la llaman, que se alimenta de tala, es el árbol por excelencia de Buenos Aires y de los talares, y de ortiga crespa, que es una herbácea pariente de la ortiga que crece en todos los baldíos. Acá abajo tenemos una Junonia genoveva hilaris, o pavo real, que este es otro buen ejemplo de lo que es ser polífaga. De hecho, fíjense, 7 especies hay acá nombradas y hay muchos más. Se alimenta también de muchas especies ornamentales exóticas, pero de las especies autóctonas se alimenta de cedrón de monte, de yerba del mosquito, de camará morado, de viravira, que es gamochadeta espicata, de boquita de campo, de marcela y de tomatillo solanum bonariensis, que bueno, fíjense que son especies de plantas de distintas familias, incluso no tienen nada que ver entre sí,
Pero bueno, esto justamente es una especie polífaga, la Junonia genoveva. Acá tenemos a una también de las mariposas más conocidas, la zafiro del talar, la Doxocopa laurentia, que se alimenta del género Celtis, del Celtis tala, que es el tala, y del Celtis iguanaea, que es el tala gateador. Abajo tenemos una Ortilia itra, que se alimenta de la Dicliptera squarrosa, que es el canario rojo. Es una planta muy interesante también para tenerla como nectarífera, porque atrae muchísimos no solo a mariposas, sino también a los colibríes. Es una herbácea muy interesante para tener en nuestro fondo. Acá tenemos a la Opsiphanes invirae amplificatus, o mariposa fantasma, o duende de las sombras también, que ese es el problema quizá con los nombres comunes, y me detengo acá un segundito. En el año 2000 se publicaron 2 libros sobre mariposas de Buenos Aires, uno sobre mariposas de Buenos Aires y otro sobre mariposas de toda Argentina, y le daban un nombre común distinto cada uno de los libros a esta mariposa. Uno lo llamaba fantasma y el otro duende de la sombra. Entonces quizás eso a veces genera confusión, porque parece que estamos hablando de 2 cosas diferentes cuando en realidad estamos hablando de lo mismo. Pero bueno, la Opsiphanes se alimenta de pindó, de palmera. La palmera pindó es la única palmera autóctona en Buenos Aires. Más al norte se alimenta de otras como la yatay, por ejemplo, pero bueno, acá en Buenos Aires se alimenta de la pindó. La Morphoepistropus argentinus, o bandera argentina, que se volvió un ícono de las mariposas en el último tiempo. Se alimenta acá en Buenos Aires de Scutia buxifolia, del coronillo, es un árbol hermoso para tener, de yerba de bugre, otro árbol hermoso para tener, con una floración hermosa, una floración muy, muy interesante, y el Ingauru uruguensis, otro árbol. También no está acá incluido, pero se alimenta de un arbusto apoyante, ¿sí?, que se llama Caliandra parvifolia, que también está presente acá en Buenos Aires, especialmente en la zona de la Reserva Natural de Punta Lara. Y acá vemos justamente quedaron las dos. Estas dos son especies, para ejemplificar esto de que no todas son polinizadoras. Tanto la Opsiphanes como la Morfo, que pertenecen a la misma tribu, perdón, la misma subfamilia, que es la subfamilia Satyrinae, no se alimentan de néctar, sino que acá la vemos, esta foto que sacó Mariano Kildegard, alimentándose entre, no sé si llega a ver en la foto, pero hay frutos de palmera, probablemente de pindó, y acá también en un fruto de algo que parece ser un higo o algo parecido. No tienen por costumbre ir a alimentarse de néctar. Otra, que ya habíamos hablado un poquito hoy, la Heráclides toas, la limonera o limonera grande, se alimenta del tembetarí y bueno, también se alimenta de muchas rutáceas, como los cítricos, rutáceas cultivadas, lo cual hizo que se agrande su rango de distribución, que antes estaba circunscripto solo al norte de la provincia de Buenos Aires, y hoy es común encontrarla, o es posible encontrarla, incluso hay registros en Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Otra que pasó algo parecido es con la Batus polidamas, ya que el uso de Aristoloquia triangularis, más en lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, hizo que la mariposa pueda trasladarse, pueda encontrar su planta nutricia en lugares donde antes no había. Pero bueno, por eso es muy importante que nosotros en nuestros jardines incluyamos todas estas especies para darles una mano
ya que en general los ambientes están cada vez más reducidos, ¿no? Por la acción del hombre. Acá ya pasamos a otra familia, estas son los piéridos, en donde están las lecheras, como la Tatochila autodice, que se alimenta de una solanácea muy interesante, que es el Cestrum parki, que también funciona como nectarífera para especies de polillas de efigios o de polillas nocturnas. Y la limoncito, que se alimenta de sen del campo, de Senna corimbosa, que esta es otra planta que es totalmente recomendable para poner en un jardín. Es increíble la cantidad de fauna asociada al Senna corimbosa. No solo, como les digo, no solo mariposas como la limoncito o algunas otras, sino también aves. El celestino está muy, muy asociado al Senna corimbosa, entre otros árboles. Una Cyanophrys remus, acá arriba, una esmeralda coluda, acá se está alimentando de una lucera. La oruga se alimenta de tala, del Celtis tala. Y abajo una Strimon lucena, frotadora gris, que se alimenta del clavel del aire, la Tilancia aeranthus, una planta epífita muy linda, de muy linda floración, y que si la incluimos, no solo vamos a incluir una especie autóctona, sino que también vamos a facilitar a los ejemplares de Strimon lucena que anden por ahí, tener una planta más para poder oviponer. Otra familia son los Rhyodinidae. Esta es la Rhyodina lisipoides, posiblemente uno de los más conocidos. Se alimenta también de tala. Fíjense cómo el tala es nutricia de un montón de especies de mariposas acá en la zona, ya que, bueno, los principales bosques acá en la provincia de Buenos Aires eran los talares. Y abajo la Mesis rúsula o acróbata rojiza, que se alimenta de higuerón, guayabo blanco y Eugenia uniflora, que si bien no llega a Buenos Aires, su indigenato es discutido. Posiblemente llegue hasta el sur de Entre Ríos. Acá tenemos a los hespéridos, a Erinii funeralis, perdón, Santarín fúnebre, que se alimenta de chañar, un árbol que no solo puede ser aprovechado para que se alimente la oruga, sino también nosotros podemos alimentarnos de sus frutos, y de Sesbania punicia o Acacia mansa, un arbusto que tiene unas flores rojas parecidas, si se quiere, un poquito a las del ceibo. Es un arbusto también muy, muy lindo para usarlo como ornamental. Y de paso, ayudamos un poquito a la biodiversidad. La Phosides polybius, que habíamos visto allá arriba a la pupa, había formado su capullo entre las hojas. Bueno, se alimenta principalmente, ¿no?, de mirtáceas, como la anacahuita, el guayabo blanco y la murta, acá en Buenos Aires. Acá vamos un poquito con las polillas. Los efíngidos, como del género Manduca, como la Manduca sexta, se alimentan de distintas especies del género Solanum. Acá en Buenos Aires, acá hay el listado es pequeño, pero se alimenta de Solanum bonariense, de Amor porteño, el Solanum amigdalifolium, y de Solanum glaucophyllum, que es el duraznillo blanco. Las manducas tienen predilección por el género Solanum. La Eumorpha labruscae, que es un efíngido, no quiero meter la pata, pero quizás es el más grande también de la provincia de Buenos Aires, se alimenta de vitáceas, o sea, de las parras, por eso se llama gusano de la parra, y la especie autóctona, la especie original de la cual se alimenta este insecto es el Cissus verticillata,
también llamado cortina de cielo. Acá está la Automeris naranja, que la había nombrado allá arriba. Se alimenta, entre otras, de sauce criollo, Salix humboldtiana. Y acá la mariposa más grande, el lepidóptero más grande de la provincia, que es la Scalapho dorata, se alimenta de ñapinday, y acá no está, pero también se alimenta de Prosopis alba, de el algarrobo blanco. Esta mariposa se alimenta de los dos, y cuando termina su periodo de oruga, como habíamos visto antes, baja y a los pies del árbol se pupa entre la hojarasca sin tejer ningún capullo, ni enterrarse, ni nada por el estilo. Simplemente desnuda en el suelo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las plantas nectaríferas que podemos poner en nuestro jardín para atraer a los adultos. Estuvimos viendo un poquito las nutricias de las orugas. El género Baccharis, que son estas tres, son tres buenos ejemplos de este género, está representado por varias especies acá en la provincia. Y yo elegí quizás a con las que mejor me llevo, en las que he encontrado más biodiversidad, pero la verdad es que las Baccharis son faros, son un imán para no solo para los lepidópteros, sino para un montón de especies que se alimentan de néctar. Tenemos acá la Baccharis plicata, que es un arbusto y que debe medir 1,30 m quizás de alto, 1,50 m, no mucho más que eso. A la Baccharis salicifolia, que además también junto con la Baccharis plicata se sirven de alimento a las orugas de Rothschildia, ¿sí? De mariposa de las chilcas. Y la carqueja o Baccharis articulata, que también, como vemos acá, cuando florece es una tentación para todos los animales que andan cerca. La Stropatorium irulifolium, que un poquito habíamos hablado, le sirve de alimento a sus hojas a la Actinote pelenea, pero sus flores también son, por algo, su nombre común es mariposera, por algo será. No sé si alguna vez les ha pasado, pero a mí me ha pasado en el campo ver las ramas de la planta totalmente dobladas, del peso no solo de las flores, sino también de todos los insectos que tenía encima. Se llena de mariposas y de otros insectos que uno puede estar al lado y mirarlos e incluso tocarlos sin que el insecto se vaya, porque quedan como embriagados del néctar y del perfume del Stropatorium. Algo parecido pasa con la Micaña periplosifolia, que yo les comentaba. Florece durante todo el verano y todo el otoño, o sea, tenemos flores todo el tiempo. Tiene un perfume parecido al del Stropatorium, pero bueno, su floración es un poco menos densa. La Pluchea sagittalis o yerba lucera también es una planta muy interesante para poner en nuestro jardín, especialmente si en nuestro jardín tenemos alguna zona un poco inundable o con las napas un poco altas o que se encharca mucho. Bueno, la Pluchea sagittalis es perfecta para ese lugar porque crece justamente en lugares muy húmedos, en lugares anegados. Otra, acá abajo vemos a la glandularia peruviana o Margarita punzó, muy interesante, muy buscada por los papiliónidos como la Heráclides, como la limonera o como la borde de oro. Y también para usarla como ornamental, la verdad es que es una planta bastante linda, agraciada. La Aspilia silfioides es una asterácea
que lo que tiene interesante la aspilia es que florece todo el año. Si bien las flores van muriendo, la planta siempre tiene flores, incluso en invierno, así que también es una planta interesantísima para poner en nuestros jardines y darle una manito a los polinizadores. Ahora vamos un poquito con algunas que le sirven a las polillas. Acá arriba, como habíamos visto antes, tenemos arriba a la izquierda una duranta erecta. Habíamos visto antes un esfíngido, una elopos, una esfinge colibrí, libando de las flores de duranta. Le sirve la duranta erecta no solo a los nocturnos, sino también, como en ese caso, a una polilla diurna. La Hippomoea alba, la dama de noche, que esta sí abre sus flores solo a la noche, así que esta es quizás la planta por excelencia para atraer a las esfinges que vimos antes. Si incorporamos de estas plantas, yo lo digo por experiencia propia, en mi casa todos los veranos se ven, todas las noches, se ve algún esfíngido que anda revoloteando alrededor de las flores que a la noche parecen brillar. El Lycium cestroides, o talilla, también es muy, muy buscado por colibríes y también por esfíngidos y otras mariposas para alimentarse del néctar. La Nicotiana longiflora, o flor del sapo también le dicen, es una planta bastante rústica que crece en casi cualquier lado. En verano es muy común verla crecer en grietas en la vereda o en terrenos baldíos. Y sus flores también se abren de noche y sirven de alimento para muchas especies nocturnas de polillas. Y como había dicho antes, la Diclíptera, que no solo sirve de alimento a la bataraza, sino que también sus flores son muy buscadas por colibríes o mariposas diurnas que ven a las flores rojas atractivas. Por ejemplo, los Papilionidae, que sienten cierta predilección por flores rojas o anaranjadas. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los que vivimos acá en el AMBA, hoy que tanto hablamos del AMBA, ¿dónde podemos encontrar las mariposas? Las mariposas y las polillas se encuentran en lugares con presencia de plantas autóctonas, que son las necesarias para cumplir su ciclo, como estuvimos hablando antes, ya sea en lugares urbanos, como en zonas rurales o plazas, jardines y demás lugares, siempre y cuando existan estas plantas autóctonas para que las mariposas puedan cumplir su ciclo, ya sea la planta hospedera de la oruga como las nectaríferas para los adultos. Acá en el partido de Lomas de Zamora, nosotros como red, tenemos dos lugares donde se encuentra la mayor cantidad de biodiversidad, que es la Reserva Natural Municipal y la Reserva Natural Provincial Santa Catalina, ¿sí? Que en conjunto forman un espacio verde de unas 760 hectáreas. El Parque Municipal Finqui, donde yo trabajo, que al estar también forestado con especies autóctonas, propició la aparición de un montón de especies animales que hacía rato no se veían por la zona. Después tenemos en Capital a la Reserva Ecológica Costanera Sur, también un lugar con una alta biodiversidad, ya que al encontrarse sobre la costa del río, recibe todo el tiempo lo que baja desde el delta. La Reserva Natural Punta Lara y la Reserva de Biosfera Pereira Ola, que también están pegadas. Pasa un poquito lo que pasa con la Reserva Ecológica Costanera Sur, pero a mayor escala porque son más grandes. De hecho, en la Reserva Natural Punta Lara podemos encontrar un gran relicto
de una gran población de la bandera argentina, la Morpho Epistropus, que junto con el Parque Costero Sur, que está acá, son los lugares más australes donde esta mariposa vive. También, bueno, acá cerquita tenemos a la Reserva Natural Laguna de Rocha, que tiene relictos de talar muy interesantes, donde alberga muchísima biodiversidad. Lamentablemente, muchos de estos lugares, como la Reserva de Punta Lara, o la Laguna de Rocha, o la Laguna de San Vicente, se encuentran amenazados por la acción del hombre, ¿sí? Por la construcción especialmente de countries rellenos de lagunas. Bueno, en la Laguna de Rocha se ha hecho muy conocido últimamente, el Racing Club quiere construir un predio deportivo y quieren rellenar una parte de la laguna, lo cual, bueno, pone en peligro a toda la biodiversidad que reina en estos lugares, y por eso no solo la lucha de las asociaciones ambientalistas, sino también nosotros podemos poner nuestro granito de arena, incluyendo especies de flora autóctona en nuestros jardines, para que, bueno, el impacto, lamentablemente, no sea tan grande. Otro lugar, que es el segundo de mayor biodiversidad, junto con Punta Lara, es la Reserva Natural Otamendi, ahí por la zona de Zárate, Campana. Y bueno, como había nombrado antes, el Parque Costero Sur en la localidad de Punta Indio, en el norte de la bahía de San Borombón. Y bueno, con esto ya un poquito concluimos. No sé cómo estamos de tiempo, si hay más preguntas. Lo que sí, mañana no se pierdan la charla del genio de Mariano Kildegard, que va a hablar un poquito de plantas autóctonas comestibles. Así que mañana a las 18 horas